Buen día, mi nombre es Tania Quino Hernández y hoy le hablaré acerca de un artículo el cual es nombrado The Multitude and Diversity of Environment Carcinogens. Como bien sabemos, aún no hay una manera en la cual podamos explicar el incremento de cáncer. Por otro lado, aunque los cambios en la dieta y el uso de hormonas son factores de riesgo de cáncer, no pueden considerarse como factores iniciadores de cáncer, ya que actúan principalmente como promotores o carcinógenos más que como mutágenos. Esto pasa porque la formación de mutágenos endógenos que se cree que están asociados con factores relacionados con el estilo de vida desempeña un papel menos importante de lo que se cree. Se puede definir a los factores ambientales como unos agentes físicos, químicos y biológicos que están presentes en el entorno de los individuos. Así, para que podamos entender el aumento actual de la incidencia del cáncer y poder justificar la hipótesis según la cual podría estar relacionado principalmente con factores ambientales. Se podría decir que debemos examinar los carcinógenos ambientales como los mutágenos y así su papel potencial en la inducción del cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, los cuales son inducidos por múltiples y diversos carcinógenos ambientales exógenos, ya que en muchos casos el cáncer puede considerarse no solo como una enfermedad relacionada con el estilo de vida, sino también como una enfermedad ambiental. Se analizan los microorganismos, radiaciones y xenoquímicos que han sido calificados como seguros o potencialmente cancerígenos por organismos nacionales y también internacionales. Virus y otros microorganismos. Los virus oncogénicos están involucrados en todo el mundo en alrededor del 16% de las neoplasias. Y por otro lado oscila entre menos del 10% en los países de ingresos altos y el 25% en África. Pero debido a que en los países occidentales existen otros tipos de cáncer en los que se sospecha un origen viral, pero aún no se ha demostrado, es probable que se subestime el porcentaje del 5 al 10%. También se ha demostrado que tres grupos de virus de ADN de doble cadena y dos grupos de virus de ARN diploide están asociados con cánceres humanos. Por otro lado, en los países occidentales desarrollados, el virus del papiloma humano, en este caso el tipo 16, el cual es un tipo de alto riesgo más común, ya que se encuentra en casi la mitad de todos los cánceres de cuello uterino. Y el virus de la hepatitis B son los virus de ADN oncogénicos más frecuentes. Estos ya han sido reconocidos asociados con el cáncer de cuello uterino y el carcinoma hepatocelular. Estos dos virus contribuyen de manera diferente a la carcinogénesis, pues el virus del papiloma humano, en este caso el tipo 16, es directamente mutagénico al inducir los genes virales E6 y E7, mientras que se cree que el virus de hepatitis B es indirectamente mutagénico al generar especies reactivas de oxígeno a través de la inducción de inflamación crónica. En países no occidentales, además de los cánceres mencionados, se ha demostrado que el linfoma de Burkitt es un tipo de linfoma no Hodgkin de células B agresivo. Esto quiere decir crecimiento rápido, que se presenta con mayor frecuencia en los niños y en los adultos jóvenes. También es posible que esta enfermedad afecte la mandíbula, el sistema nervioso central, el intestino, los riñones, los ovarios o a otros órganos. O por otro lado, el carcinoma nasofaringeo es causado por el virus de Epstein-Barr. Este es un virus de la familia de los herpes virus y
Es la mayor causa de mononucleosis aguda e infecciosa, síndrome común caracterizado por fiebre, garganta irritada, fatiga extrema y ganglios linfáticos inflamados. Y el sarcoma de Kaposi, que provoca las lesiones en la piel, los nódulos linfáticos, los órganos internos y las membranas mucosas que recubren la boca, la nariz y la garganta. Suele afectar a personas con deficiencias del sistema inmunológico como son el VIH o SIDA. En los países occidentales, el linfoma de Burkitt es una enfermedad muy poco común y pues este puede suceder en la zona endémica, además de promotores naturales como son los extractos de una planta de uso común, la Euphorbia tirucali, la malaria y las infecciones por parvovirus son mosquitos, por lo que son cofactores dependientes del clima. También se deben considerar los virus tumorales de ARN, que incluyen los de hepatitis C, el único retrovirus actualmente conocido por ser oncogénico en humanos. El virus linfotrópico de las células T humanas tipo 1, que es el agente causal de una leucemia de tipo de células T, la cual es muy rara. Aparte de que estos dos virus son congénicos, contribuyen de manera diferente a la carcinogénesis. El virus linfotrópico de células T humanas tipo 1 es directamente mutagénico, mientras que el virus de la hepatitis C, como se cree que produce estrés oxidativo en las células infectadas y también actúa indirectamente a través de la inflamación crónica. Pero cualquiera que sea su mecanismo de acción directo o indirecto, la mayoría de estos virus humanos de ADN o ARN son oncogénicos. Esto significa que podrán iniciar la carcinogénesis al inducir mutaciones. Se deben distinguir otros retrovirus como los de la inmunodeficiencia humana, eh, lo cual no es mutagénico, pero han sido clasificados como cancerígenos. También se ha demostrado que son fuertemente vinculados con la aparición de cáncer. Estos pueden promover el efecto iniciador de virus oncogénicos a través de la inducción de inmunosupresión y tienen un posible efecto que favorece la carcinogénesis inducida químicamente. La infección por VIH explica la aparición de neoplasia viral asociada al SIDA. También se deben También hay una variedad de cánceres de origen viral o presuntamente viral, en los cuales incluyen la leucemia, el linfoma, sarcoma de tejidos blandos y otros tumores sólidos. También se ha informado en personas infectadas por VIH. Este es el caso de los adultos y niños infectados por VIH, tengan o no el SIDA. Por lo tanto, las estimaciones de incidencia de cáncer en niños infectados por el VIH oscila entre 1 y 4 por cada 1000 niños por año. Esto representa un aumento del riesgo de 10 hasta 40 veces. Los cánceres asociados a virus humanos, existen otros argumentos biológicos, eh, y este es el caso de la leucemia aguda infantil. Esta leucemia linfoblástica aguda, eh, en la que aún no se ha aislado el virus presuntamente implicado, aunque existe una fuerte sospecha, pues hay varias observaciones adicionales que han contribuido a la hipótesis de que un virus está potencialmente involucrado en la leucemia linfoide aguda. También se ha hecho que, dada la diversidad biológica de la leucemia,
es muy poco probable que sea la única causa. En la teoría de la mezcla de poblaciones se ha postulado que un virus extremadamente infeccioso, pero no altamente patógeno, introducido en una comunidad rural previamente no expuesta, puede desencadenar conglomerados de todos los casos, pues debido a la existencia de una inmunodeficiencia asociada, pero también una explicación alternativa basada en una infección tardía. La hipótesis conduce a considerar la posibilidad de que un mecanismo de dos golpes que implica una respuesta normal a una infección común inicial seguida de un segundo evento crítico. Esto promueve el desarrollo de la leucemia linfoide aguda. También se ha sugerido un origen viral para algunos linfomas no relacionados y para algunos tumores cerebrales pediátricos y adultos. Por otro lado, también hay datos experimentales que nos sugieren que algunos sarcomas de tejidos blandos humanos y algunos carcinomas de mama pueden ser causados por retrovirus oncogénicos. Tenemos un ejemplo en que la leche humana de mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, cáncer de tejidos mamarios y culturas de normalidad y células mamarias humanas cancerosas contienen partículas virales que son asociadas con actividad transcriptasa inversa, que son morfológicamente similares al virus del tumor mamario de ratón. También se ha demostrado que el virus del papiloma humano tipo 16 y tipo 33 también pueden ser involucrados con la génesis de algunos cánceres de mama humanos, y estos pueden actuar como cofactores en asociación con la dieta, los estrógenos y otras hormonas en mujeres genéticamente susceptibles. Se puede suponer que estos cánceres relacionados con infecciones son probablemente un poco más frecuentes en los países de ingresos altos, de lo que generalmente se reconoce además de los virus. Algunas bacterias de la microflora del tracto gastrointestinal, incluidos la de Helicobacter pylori, Paraneoplasma, algunos parásitos como Ophis viverrini para los cánceres de vesícula biliar, em, hematobium para el cáncer de vejiga y algunas toxinas oncogénicas de mohos inducidos por micosis. Radiaciones. Todos los cánceres inducidos por radiación pueden representar hasta el 10% del total de casos, pues aún no existe una evaluación clara del riesgo atribuible a esta población, lo que significa que esta estimación debe refinarse. Para la radiación ionizante, las estimaciones de la magnitud del riesgo en relación con la dosis se ha basado durante mucho tiempo en estudios de la incidencia de cánceres después de irradiaciones médicas o exposición a la radiación de bombas atómicas. Los cánceres inducidos por radiación son un efecto tardío estocástico de la radiación ionizante o no ionizante. Estos incluyen algunas leucemias y linfomas, cánceres de tiroides, cánceres de piel, algunos sarcomas y algunos carcinomas de pulmón y mama. Los estudios de las poblaciones expuestas a la radiación se basan inicialmente en la exposición ocupacional e incluyen las relaciones con los radiólogos, los mineros subterráneos y los pintores. Esto tuvo un cambio con el estudio de los sobrevivientes de las bombas atómicas que ocurrieron en Hiroshima y Nagasaki. Estos estudios se centran actualmente en tecnólogos de radiación, mineros de uranio y trabajadores de la industria nuclear. Estos hallazgos, basados en el estudio de las muertes por cáncer de pulmón
asociadas con la exposición de radón y una mejor comprensión sobre las bases moleculares de los cánceres inducidos por radón han respaldado la acusación de que estos niveles bajos de radón en el entorno doméstico son la causa aproximadamente del 10% de los cánceres de pulmón. La exposición al radón y a los productos de descomposición del radón en el hogar y en el lugar de trabajo son las fuentes más comunes de exposición a la radiación ionizante. Por el contrario, la contribución de las actividades nucleares humanas a la exposición a la radiación de la población en general, aunque generalmente se estima que es pequeña y dentro de las variaciones en la radiactividad de fondo es sin embargo motivo de gran preocupación. Además, las curvas dosis-respuesta para la incidencia de cáncer representan la incidencia en función de la dosis, son muy complejas. Los cánceres inducidos por radiación en humanos dependen de varias variables, la mayoría de las cuales no son posibles de corregir en estudios epidemiológicos y en cuanto a la dosis bajas de sustancias químicas. Las dosis bajas de radiación ionizante no pueden considerarse insignificantes por los riesgos de mutaciones somáticas y hereditarias. De todos los parámetros a considerar están las interacciones sinérgicas de la radiación con otros carcinógenos físicos, químicos o biológicos. Estos estudios de riesgo de cáncer por accidentes en plantas de energía nuclear son un gran desafío. Las radiaciones no ionizantes comprenden los rayos ultravioleta que han sido calificados como cancerígenos para las personas. La exposición a los rayos ultravioleta es un factor de riesgo dependiente de la dosis que puede causar cánceres de piel, principalmente carcinoma de células basales y de células escamosas, y también puede ser involucrado para la carcinogénesis de melanoma en consecuencia en su creciente incidencia actual. Se ha incriminado el aumento de la exposición natural o artificial relacionada con el estilo de vida a los rayos ultravioleta para explicar la creciente incidencia del melanoma. Pero el agotamiento de la capa de ozono al aumentar la intensidad de la dosis o en la piel es otro factor que también podrá contribuir a la creciente incidencia de cánceres de piel. Los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia o de frecuencia extremadamente baja han sido objeto de muchos esfuerzos de investigaciones científicas para responder a la pregunta. Durante mucho tiempo, muchos científicos dudaron del papel de los campos electromagnéticos en la inducción de cánceres. A pesar de las diferencias en el diseño y el entorno del estudio, los resultados son lo suficientemente consistentes como para que crean que existe un mayor riesgo de leucemia en niños con alta exposición. En este estudio hubo una dependencia dosis-efecto significativa en el riesgo relativo en relación con el recíproco de la distancia a la línea. Otros estudios revelaron que los campos electromagnéticos en su mayoría también podrían estar asociados con tumores cerebrales, carcinoma de mama y melanoma. La fuente más visible son las líneas eléctricas, en particular las líneas de transmisión de alto voltaje, pero otras fuentes también incluyen transformadores, motores de trenes eléctricos y todo tipo de equipos eléctricos. En una serie de estudios
Se demostró también que el uso prolongado de teléfonos celulares o inalámbricos es un factor de riesgo para los tumores cerebrales que varios estudios previos fueron negativos. Este resultado positivo ha sido cuestionado por un análisis de corte danés actualizado. No muestra correlaciones del uso de teléfonos celulares y el riesgo de cáncer, pero los resultados de este estudio son limitados porque no se consideró el efecto de dosis, pues la búsqueda de una correlación entre la duración de la exposición y el riesgo de cáncer se supone que las imágenes médicas relacionadas con los rayos X y la resonancia magnética nuclear pueden inducir un bajo número de casos de cáncer en poblaciones seleccionadas. Además de la radiación ionizante, la radiación no ionizante, incluyendo la de rayos ultravioleta y los campos electromagnéticos pulsados, pueden causar cánceres, en particular cánceres de piel, leucemia aguda y tumores cerebrales en niños. Químicos. La revolución industrial de la segunda mitad del siglo pasado y sus consecuencias en dominios como la energía, el transporte, la agricultura, la alimentación y la salud llevaron a sintetizar, producir e introducir en el medio ambiente millones de sustancias o productos químicos fabricados por el hombre. Como consecuencia, según la Comisión Europea, se han comercializado hasta el momento, desde la última guerra mundial, unos 100.000 productos químicos sin un control toxicológico suficiente. Todos esos productos pueden causar como contaminantes tóxicos persistentes y contaminar el aire, el suelo, el agua y algunos alimentos. Cánceres ocupacionales. Los cánceres ocupacionales son sustancias químicas, agentes físicos y biológicos y procesos de trabajo que por la naturaleza y niveles de exposición aportan riesgo considerable al trabajador. Los cánceres de escroto fueron los primeros cánceres ocupacionales inducidos y reconocidos. En la actualidad, se informa que los cánceres ocupacionales representan del 2 al 10% de todos los cánceres, pero este porcentaje es probablemente subestimado y puede llegar hasta el 15 al 20% de los hombres. En Europa podría haber 32 millones de personas expuestas a sustancias químicas cancerígenas peligrosas en el trabajo. Entre las sustancias tenemos un ejemplo como el asbesto, es un silicato hidratado de calcio y magnesio que proviene de la transformación del mineral. Fue ampliamente utilizado debido a sus propiedades ignífugas y de retención de calor. El asbesto es cancerígeno e induce cánceres ocupacionales, incluido el de mesotelioma y aproximadamente el 10% de los cánceres de pulmón. Los cánceres relacionados con el polvo de madera, aunque su aparición en carpinteros o ebanistas es limitada, también son cánceres ocupacionales, insuficientemente declarados e incluso aún no declarados, aunque ambos son reconocidos como cánceres ocupacionales. Los solventes, pinturas, tintes, gasolina y otros productos derivados del petróleo también pueden causar cánceres ocupacionales. Después de que se reconoció por primera vez el efecto leucemogénico del benceno y se estableció el efecto mutagénico de otros disolventes, como el del tricloroetileno, está fuertemente asociado en los cánceres de riñón, hígado y esófago, en el linfoma de No-Hodgkin y percloroetileno, con cánceres de esófago. También los productos colorantes o subproductos de aminas aromáticas o grupos aminofenol están fuertemente asociados en el cáncer de vejiga
Incluso también los aceites minerales y los lubricantes se han asociado en algunos tipos de cáncer, incluidos los de laringe, piel y vejiga. Estudios en humanos revelaron un riesgo elevado de cáncer de páncreas en trabajadores en el procesamiento de PVC flexible, pero no se consideró ninguno de los estudios que indicaban un riesgo elevado de cáncer de páncreas en humanos expuestos al palato de bis. Además, el monómero de cloruro de vinilo, pero no el PVC, es mutagénico y puede causar angiosarcoma hepático y carcinoma hepatocelular. Otros riesgos laborales están relacionados con muchas sustancias industriales y en particular con los agroquímicos, más con el uso de pesticidas por parte de una población seleccionada de trabajadores en la agricultura y la industria agroquímica. Una gran preocupación es el riesgo de cánceres infantiles después de la exposición de los padres o los niños contaminantes ocupacionales. Varios estudios dicen que evaluaron el efecto de los padres en la exposición a solventes, pinturas, gasolina, escape de gasolina y se confirmó un mayor riesgo de leucemia y tumores cerebrales en niños. La forma en que estos diferentes tipos de productos químicos o sustancias mutagénicas se relacionan con la población está abajo de la investigación y necesita más esfuerzos de investigación. Hay muchos productos sintéticos mutagénicos, organoclorados o no, utilizados para fabricar adhesivos, resinas, revestimientos, pinturas y tintes. Se han, se han comercializado durante el periodo de posguerra sin suficientes investigaciones toxicológicas. Contaminación del aire exterior. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos resultantes de la combustión de sustancias orgánicas son mutágenos. Se encuentran en el humo del tabaco, así como en el humo de las fábricas, las emisiones de los incineradores de residuos y los gases de escape de todos los vehículos. Pueden adherirse a partículas finas del carbón suspendidas en el aire y así penetrar más ampliamente en el organismo porque las partículas se acumulan cerca del suelo al nivel que respiramos. En adultos, la exposición a largo plazo a partículas y en el aire de ciudades contaminadas aumenta el riesgo de muerte por cáncer de pulmón en un 8%, después de controlar el tabaquismo. A mayor concentración finas en el aire, mayor número de muertes por cáncer de pulmón. Este riesgo es significativamente mayor para las ciudades más contaminadas que para las contaminadas, y fumar potencia ese efecto. Además, en un estudio europeo se estimó con precisión que la proporción de cánceres de pulmón atribuibles a la contaminación del aire relacionada con el tráfico y el humo de tabaco ambiental en personas que nunca habían fumado y exfumadores era del 5 al 7% y del 16 al 24% respectivamente. Además, de los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las partículas de carbono finas y ultrafinas, el dióxido de nitrógeno, un contaminante de aire, también puede ser involucrado. Que el dióxido de nitrógeno puede promover la inducción de cáncer de pulmón y así facilitar la diseminación metastásica y que después de dióxido de nitrógeno combinado con benzopireno, el producto resultante, nitrobenzopireno, se caracteriza por una mayor mutagenicidad. Es debido a que tienen una tasa de respiración más rápida y inhalan más contaminantes por kilogramos de peso corporal que los adultos, los niños son más susceptibles a la contaminación del aire.
La contaminación del aire en interiores. La contaminación del aire interior es una preocupación científica, puesto que el aire interior puede acumular muchos contaminantes cancerígenos. Además de partículas de carbono, puede acumular productos químicos como biocidas y también formaldehído, además de compuestos orgánicos volátiles como benceno, butadieno, que han sido clasificados como carcinógenos. Y pesticidas. Se han comercializado muchos centenares de plaguicidas para la agricultura intensiva uso doméstico, especialmente los que pertenecen a los grupos organoclorados, carbamatos y carbinoles. Estos se clasifican como probable o posible carcinógenos, mientras que varios son reconocidos como carcinógenos en humanos. La mayoría de ellos, con una estructura molecular cercana a los estrógenos, son disruptores endocrinos y pueden actuar como promotores, mientras que otros pueden ser además mutagénicos. Además, muchos de ellos también son potentes inmunosupresores y esto significa que pueden actuar como promotores a través de la inmunosupresión. Los niños, varios estudios epidemiológicos revelaron un mayor riesgo de cáncer asociado con la exposición de los padres a pesticidas, ya sea ocupacional o no ocupacional. La exposición observada se produce ante y durante el embarazo, así como después del parto. Exposición paterna a pesticidas asocian el exceso de riesgo relativo de leucemia y de tumores del sistema nervioso central, así como los de los tumores de Wilm. En adultos, los estudios epidemiológicos han arrojado resultados contradictorios. Se ha propuesto un vínculo positivo entre los pesticidas y el cáncer de mama o de próstata, mientras que en otros estudios no se puede confirmar. También se ha demostrado un mayor riesgo de leucemia en adultos por disulfuro de carbono, fosfina, como el pH 3 y bromuro de metilo. De hecho, también debido a sus efectos de plaguicidas organoclorados, están actualmente casi prohibidos en la mayoría de los países. El peligro de los pesticidas radica en que como contaminantes orgánicos persistentes pueden persistir durante largos periodos en el ambiente y contaminar el agua y algunos alimentos. Los pesticidas pueden contaminar el cuerpo no solo a través de la ingestión, sino también a través de la inhalación del aire, el contacto con la piel, acumulándose en el tejido adiposo y hasta atravesar la placenta. Esto se llevó a la conclusión de que los niños están en riesgo durante 3 periodos. Uno, en el útero durante el embarazo, el dos, durante la lactancia y tres, en el transcurso de la infancia, por inhalación o biocidas en el lugar o por ingestión de alimentos contaminados. Toxinas y otros organoclorados. Los organoclorados son moléculas que resultan de la combustión de sustancias orgánicas en contacto con el cloro o de la síntesis química industrial. Algunos ejemplos son las dioxinas, que pueden producirse a partir de la incineración de plásticos halogenados como el PVC, pesticidas como el hexaclorobenceno y los bifenilos policlorados. Sobre la base de una miríada de estudios y en animales se ha demostrado claramente que estas moléculas son disruptores endocrinos y pueden interferir con el proceso de desarrollo en el útero y causar cáncer a través de un efecto promotor o cocarcinogénico. Algunos de ellos, como las dioxinas, han demostrado ser además mutagénicos. Aunque el mecanismo cancerígeno de las dioxinas no está claro, se ha propuesto una fuerte asociación entre la exposición crónica y una mayor incidencia de todos los tipos de cáncer.
Otros organoclorados sospechosos de ser cancerígenos abordan el problema de la exposición a largo plazo al agua clorada, que se ha demostrado que está asociada con un mayor riesgo de cáncer, incluido el cáncer de vejiga. Alimentarios y aditivos alimentarios. Los nitratos, pesticidas y dioxinas pueden contaminar el agua potable y los alimentos. Como plaguicidas, los nitratos se utilizan en la agricultura intensiva. Los nitratos no son intrínsecamente cancerígenos, pero pueden ser transformados como endógenamente en nitritos por la microflora bacteriana digestiva, mientras que los nitritos pueden transformarse aún más en compuestos nitrosos como el alquinitrosaminas y nitrosamidas a través de la nitrosación. Los niños, los nitritos, perdón, las alquinitrosaminas y las nitrosamidas son moléculas mutagénicas. Las aminas y amidas secundarias o terciarias se encuentran como contaminantes dietéticos comunes. La exposición a largo plazo a los aditivos alimentarios, incluidos los conservantes de nitrito, los colorantes azoicos artificiales, también pueden ser involucrados en la carcinogénesis inducida químicamente debido a las propiedades mutagénicas. Dos, algunos estudios epidemiológicos han encontrado que un consumo excesivo de nitratos está asociado con un riesgo elevado de cáncer gástrico y nasofaringeo. Además, un mayor riesgo de linfoma no hodgkiniano y de cáncer de colon se ha propuesto en asociación en agua potable con una concentración de nitratos superior al nivel de reglamentario. Debido a que la contaminación por nitratos afecta a la población en general y debido a que la transformación de los nitratos es mutagénico, depende de muchos factores, incluidas las modificaciones de la dieta y la microflora. Y la microflora. Su papel cancerígeno es difícil de evaluar porque aún no se tienen los estudios epidemiológicos. Además, se puede considerar cambios en el nivel regulatorio para los hidratos en el agua potable. Se deben realizar más estudios comparativos que analicen el papel preciso de todos los nitratos en las poblaciones seleccionadas. Y metaloides. Varios metales y metaloides han sido clasificados como cierto o probable carcinógenos. La inhalación de dióxido de arsénico puede causar cáncer de pulmón, pero si se tragan se pueden desarrollar cáncer en la vejiga, en los riñones, el hígado y los pulmones. Se ha informado que toda esta exposición a los óxidos de arsénico está asociada con un espectro muy amplio de tipos de cáncer comunes. Aparte, esta exposición a los óxidos de arsénico también se ha informado que el cáncer de pulmón está asociado con la exposición a muchos metales. Estos incluyen al plomo y al níquel. Los mecanismos de acción de los metales y metaloides aún no están claros, pues actúan como carcinógenos al activar los procarcinógenos en el hígado y aumentan el efecto promotor de los estrógenos. También pueden actuar reemplazando el metal asociado a la enzima natural, inactivando así la ruta metabólica de las enzimas clave. Los metales y metaloides cancerígenos como el arsénico, el cadmio, el níquel y carcinógenos putativos como el cobalto, el plomo, estos inhiben las proteínas de reparación del ADN que contiene dedo de zinc. Así, el daño del dedo de zinc en las proteínas de reparación de ADN puede considerarse como un mecanismo novedoso en la carcinogénesis. Los compuestos metálicos como el cromo son absorbidos por células como anión-cromato y se reducen a través de intermediarios reactivos. Esto puede afectar al ADN
a terminar la replicación o a reducir la fidelidad de la replicación, lo que lleva a las mutaciones. Y cosméticos. La clase mejor reconocida de fármacos clasificados como cancerígenos es de los productos hormonales. Estos se encuentran en anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal como los antiestrógenos seleccionados como el tamoxifeno. Otros medicamentos cancerígenos es- incluyen a los agentes quimioterapéuticos como el cáncer, que puede causar la aparición tardía de cánceres secundarios en pacientes con cáncer aparentemente curados debido a sus propiedades mutagénicas. Pero la relación entre beneficio y toxicidad es tan alta que no se cuestiona el uso de agentes quimioterápicos en oncología, aunque se intenta adaptar la dosis o buscar productos de sustitución. La liberación de estos fármacos mutagénicos en el medio ambiente es a través de la orina. Cosméticos que incluyen algunas moléculas cancerígenas como el formaldehído o los productos hormonales o algunas como los falatos o los parabenos han sido objeto de muchas preocupaciones en la actualidad, pues se sospecha que los parabenos desodorantes para las axilas son un factor etiológico del cáncer de mama. También hipótesis de observaciones que mostraban una incidencia desproporcionadamente alta de cáncer de mama en el cuadrante superior externo. Pero esta hipótesis aún no está validada y según nuestro conocimiento no se han diseñado ni realizado ningún estudio formal. También, por otro lado, se ha descubierto que tintes permanentes para el cabello que contienen aminas aromáticas pueden aumentar el riesgo relativo de cáncer de vejiga. Además, estos tintes permanentes para el cabello aumentan en 2 a 4 el riesgo de relativo de leucemia aguda del adulto en mujeres para un uso de hasta 6 veces al año durante más de 15 años. Aunque estos datos que les mencioné no han sido cuestionados recientemente, se ha confirmado en una revisión sistemática de la literatura científica publicado en el año de 1992.